Bienvenidos a la clase 3. Te dejo las demás clases en la descripción del vídeo y en la etiqueta arriba. Con este curso de inglés básico gratis te vas a ahorrar meses de estudio, así que suscríbete y activa la campana. Comenzamos. En la clase número 1 tuvimos la oportunidad de ver lo que es el verbo to be en inglés y también su importancia. En esta clase vamos a ver otras facetas del verbo to be, como lo es, por ejemplo, su parte negativa. En forma larga y abreviada, el verbo to be, por si no lo recuerdas, es el siguiente. I am, yo soy o estoy. You are, tú eres o estás. He is, él es o está. She is, ella es o está. We are, nosotros somos o estamos. They are, ellos son o están. It is, es o está. Ahora vamos a conocer la forma negativa del verbo to be. Mucha atención aquí. For example, I am not, yo no soy o no estoy. You're not, tú no eres o no estás. He is not, él no es o no está. She is not, ella no es o no está. We are not, nosotros no somos o no estamos. They are not, ellos no son o no están. It is not, no es o no está. I am not, yo no soy o no estoy. You are not, tú no eres o no estás. He is not, él no es o no está. She is not, ella no es o no está. We are not, nosotros no somos o no estamos. They are not, ellos no son o no están. It is not, no es o no está. Ahora seguimos viendo la misma forma negativa anterior, solo que esta está abreviada, o sea, en forma corta, en forma de contracción, y es la que vamos a ver todo el tiempo porque es la más usada. Repito, esta forma negativa que ves acá es la misma que esta. La diferencia está en que esta está en forma larga, negativa, y esta está en forma abreviada. Vamos a repetirla, vamos a leerla y a repetirla para que así puedas tener la idea. I am not, yo no soy o no estoy. You aren't, tú no eres o no estás. I am not, yo no soy o no estoy. You aren't, tú no eres o no estás. He isn't, él no es o no está. She isn't, ella no es o no está. We aren't, nosotros no somos o no estamos. They aren't, ellos no son o no están. It isn't, no es o no está. I am not, yo no soy o no estoy. You aren't, tú no eres o no estás. He isn't, él no es o no está. She isn't, ella no es o no está. We aren't, nosotros no somos o no estamos. They aren't, ellos no son o no están. It isn't, no es o no está. Y para que te sea más fácil aprenderlos, vamos ahora a ver algunos ejemplos positivos y negativos. She is beautiful. Ella es linda. She is beautiful. Ella es linda. She is beautiful. Ella es linda. Ahora la forma negativa sería she isn't beautiful. Ella no es linda. She isn't beautiful, ella no es linda. She isn't beautiful, ella no es linda. He is smart, él es inteligente. He is smart, él es inteligente. He is smart, él es inteligente. He isn't smart, él no es inteligente. He isn't smart, él no es inteligente. He isn't smart, él no es inteligente. My dog is brown. Mi perro
es marrón. My dog is brown. Mi perro es marrón. My dog is brown. Mi perro es marrón. My dog isn't brown. Mi perro no es marrón. My dog isn't brown. Mi perro no es marrón. My dog isn't brown. Mi perro no es marrón. John is in my house. John está en mi casa. John is in my house. John está en mi casa. John is in my house. John está en mi casa. John isn't in my house. John no está en mi casa. John isn't in my house. John no está en mi casa. John isn't in my house. John no está en mi casa. I am Daniela. Yo soy Daniela. I am Daniela. Yo soy Daniela. I am not Daniela. Yo no soy Daniela. I am not Daniela. Yo no soy Daniela. You are silly. Tú eres tonto. You are silly. Tú eres tonto. You are silly. Tú eres tonto. You aren't silly. No eres tonto. You aren't silly. No eres tonto. He is a student. Él es un estudiante. He is a student. Él es un estudiante. He is a student. Él es un estudiante. He isn't a student. Él no es un estudiante. He isn't a student. Él no es un estudiante. He isn't a student. Él no es un estudiante. They are friends. Ellos son amigos. They are friends. Ellos son amigos. They are friends. Ellos son amigos. They aren't friends. Ellos no son amigos. They aren't friends. Ellos no son amigos. The sky is clear. El cielo está claro. The sky is clear. El cielo está claro. The sky is clear. El cielo está claro. The sky isn't clear. El cielo no está claro. The sky isn't clear. El cielo no está claro. They are brothers. Ellos son hermanos. They are brothers. Ellos son hermanos. They are brothers. Ellos son hermanos. They aren't brothers. Ellos no son hermanos. They aren't brothers. Ellos no son hermanos. They aren't brothers. Ellos no son hermanos. We are cousins. Nosotros somos primos. We are cousins. Nosotros somos primos. We aren't cousins. Nosotros no somos primos. We aren't cousins. Nosotros no somos primos. We aren't cousins. Nosotros no somos primos. Today is Monday. Hoy es lunes. Today is Monday. Hoy es lunes. Today is Monday. Hoy es lunes. Today isn't Monday. Hoy no es lunes. Today isn't Monday. Hoy no es lunes. Today isn't Monday. Hoy no es lunes. He is in Europe. Él está en Europa. He is in Europe. Él está en Europa. He is in Europe. Él está en Europa. He isn't in Europe. Él no está en Europa. He isn't in Europe. Él no está en Europa. He is a pilot. Él es un piloto. He is a pilot. Él es un piloto. He is a pilot. Él es un piloto. He isn't a pilot. Él no es un piloto. He isn't a pilot. Él no es un piloto. He isn't a pilot. Él no es un piloto. He isn't a pilot. Él no es un piloto. He isn't a pilot.
Él no es un piloto. Bill is happy. Bill está feliz. Bill is happy. Bill está feliz. Bill is happy. Bill está feliz. Bill isn't happy. Bill no está feliz. Bill isn't happy. Bill no está feliz. It is a nice day. Es un lindo día. It is a nice day. Es un lindo día. It is a nice day. Es un lindo día. It is a nice day. Es un lindo día. It is a nice day. Es un lindo día. It isn't a nice day. No es un lindo día. It isn't a nice day. No es un lindo día. The sky is blue. El cielo es azul. The sky is blue. El cielo es azul. The sky isn't blue. El cielo no es azul. The sky isn't blue. El cielo no es azul. It is a good movie. Es una buena película. It is a good movie. Es una buena película. It is a good movie. Es una buena película. It isn't a good movie. No es una buena película. It isn't a good movie. No es una buena película. It isn't a good movie. No es una buena película. Bueno, acabamos de ver el verbo to be en su forma negativa y vimos algunos ejemplos también en su forma positiva. Muy importante, es recomendable memorizarlos. Vamos a continuar ahora con una parte del verbo to be también que es muy importante. Ese es el pasado del verbo to be. The past of the verb to be. I was, yo fui, era o estuve. You were, tú fuiste, eras o estuviste. She was, ella fue, era o estuvo. He was, él fue, era o estuvo. It was, ello fue, era o estuvo. We were, nosotros fuimos, éramos o estuvimos. You were, ustedes fueron, estaban o estuvieron. They were, ellos fueron, eran o estuvieron. I was, yo fui, era o estuve. You were, tú fuiste, eras o estuviste. She was, ella fue, era o estuvo. He was, él fue, era o estuvo. It was, ello fue, era o estuvo. We were, nosotros fuimos, éramos o estuvimos. You were, ustedes fueron, estaban o estuvieron. They were, ellos fueron, eran o estuvieron. I was a good student. Yo era un buen estudiante. I was a good student. Yo era un buen estudiante. I was a good student. Yo era un buen estudiante. We were friends. Nosotros éramos amigos. We were friends. Nosotros éramos amigos. The pencil was on the desk. El lápiz estaba sobre el escritorio. The pencil was on the desk. El lápiz estaba sobre el escritorio. Yesterday was Monday. Ayer fue lunes. Yesterday was Monday. Ayer fue lunes. Yesterday was Monday. Ayer fue lunes. He was in Europe. Él estaba en Europa. He was in Europe. Él estaba en Europa. He was in Europe. Él estaba en Europa. He was tired last night. Él estaba cansado anoche. He was tired last night. Él estaba cansado anoche. He was tired last night. Él estaba cansado anoche. She was angry. Ella estaba enojada. She was angry. Ella estaba enojada.
She was angry. Ella estaba enojada. We were members of the club. Nosotros éramos miembros del club. We were members of the club. Nosotros éramos miembros del club. We were members of the club. Nosotros éramos miembros del club. He was in his office. Él estaba en su oficina. He was in his office. Él estaba en su oficina. We were married. Nosotros estábamos casados. We were married. Nosotros estábamos casados. We were married. Nosotros estábamos casados. She was a pretty woman. Ella era una mujer bonita. She was a pretty woman. Ella era una mujer bonita. She was a pretty woman. Ella era una mujer bonita. I was happy to see you. Yo estaba feliz de verte. I was happy to see you. Yo estaba feliz de verte. I was happy to see you. Yo estaba feliz de verte. He was sad. Él estaba triste. He was sad. Él estaba triste. He was sad. Él estaba triste. I was at the movies yesterday. Estuve en el cine ayer. I was in the movies yesterday. Estuve en el cine ayer. I was at the movies yesterday. Estuve en el cine ayer. Bueno, ahora continuamos con el verbo to be. Vamos a ver ahora the past of the verb to be, pero en forma negativa. I wasn't. Yo no fui, no era o no estaba. You weren't. Tú no fuiste, no eras o no estuviste. She wasn't. Ella no fue, no era o no estuvo. He wasn't. Él no fue, no era o no estuvo. It wasn't. Ello no fue, no era o no estuvo. We weren't. Nosotros no fuimos, no éramos o no estuvimos. You weren't. Ustedes no fueron, no estaban o no estuvieron. They weren't. Ellos no fueron, no estaban o no estuvieron. I wasn't. Yo no fui, no era o no estaba. You weren't. Tú no fuiste, no eras o no estuviste. She wasn't. Ella no fue, no era o no estuvo. He wasn't. Él no fue, no era o no estuvo. It wasn't. Ello no fue, no era o no estuvo. We weren't. Nosotros no fuimos, no éramos o no estuvimos. You weren't. Ustedes no fueron, no estaban o no estuvieron. They weren't. Ellos no fueron, no eran o no estuvieron. Recuerda, esta es la forma negativa del pasado del verbo to be. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder mejorar nuestro conocimiento. Let's begin. I wasn't a good student. Yo no era un buen estudiante. I wasn't a good student. Yo no era un buen estudiante. I wasn't a good student. Yo no era un buen estudiante. We weren't friends. Nosotros no éramos amigos. We weren't friends. Nosotros no éramos amigos. We weren't friends. Nosotros no éramos amigos. The pencil wasn't on the desk. El lápiz no estaba sobre el escritorio. The pencil wasn't on the desk. El lápiz no estaba sobre el escritorio. The sky wasn't clear. El cielo no estaba claro. The sky wasn't clear. El cielo no estaba claro. He wasn't a lawyer. He wasn't a lawyer. Él no era un abogado. He wasn't a lawyer. Él no era un abogado. He wasn't a lawyer. Él no era
un abogado. Yesterday was Monday. Ayer fue lunes o ayer era lunes. Yesterday was Monday. Ayer fue lunes. He wasn't in Europe. Él no estaba en Europa. He wasn't in Europe. Él no estaba en Europa. He wasn't in Europe. Él no estaba en Europa. He wasn't tired last night. Él no estaba cansado anoche. He wasn't tired last night. Él no estaba cansado anoche. He wasn't tired last night. Él no estaba cansado anoche. She wasn't angry. Ella no estaba enojada. She wasn't angry. Ella no estaba enojada. She wasn't angry. Ella no estaba enojada. We weren't members of the club. Nosotros no éramos miembros del club. We weren't members of the club. Nosotros no éramos miembros del club. He wasn't in his office. Él no estaba en su oficina. He wasn't in his office. Él no estaba en su oficina. He wasn't in his office. Él no estaba en su oficina. We weren't married. Nosotros no estábamos casados. We weren't married. Nosotros no estábamos casados. She was a pretty woman. Ella era una mujer bonita. She was a pretty woman. Ella era una mujer bonita. She was a pretty woman. Ella era una mujer bonita. I wasn't happy to see you. Yo no estaba feliz de verte. I wasn't happy to see you. Yo no estaba feliz de verte. I wasn't happy to see you. Yo no estaba feliz de verte. He wasn't sad. Él no estaba triste. He wasn't sad. Él no estaba triste. He wasn't sad. Él no estaba triste. Perfect. Let's continue. The prepositions of place. Las preposiciones de lugar. Denominamos preposiciones de lugar a aquellas expresiones que determinan la posición de un objeto o persona. La mayoría de veces, estas preposiciones se ubican justo después del verbo principal o acción de la oración. Vamos a ver algunas ahora, como por ejemplo, on. On es muy usada y es muy importante aprender a usarla y cuáles son sus reglas. Usamos on para decir que algo o alguien está encima de algo. Examples, por ejemplo, the book is on the desk. El libro está sobre el escritorio. The book is on the desk. El libro está sobre el escritorio. The book is on the desk. El libro está sobre el escritorio. On the table, sobre la mesa. On the table, sobre la mesa. On the table, sobre la mesa. On the chair, en la silla. On the chair, en la silla. También usamos on, usualmente. Estas preposiciones tienen un significado variado, depende del contexto en el que se encuentre y vamos a conocerlos. Por ejemplo, usamos on cuando nos referimos a algo, como por ejemplo escuchando en la radio, visto en la televisión o en una página web. Usualmente, solo nos explican on con el significado de sobre o encima de, pero resulta que on tiene otros significados y es muy importante. Usualmente solo nos explican on con el significado de sobre o encima de, y es que también tiene otros usos y es de suma importancia aprenderlos y lo vamos a hacer en esta clase. Vamos a ver ahora on en otro contexto. On the radio, en la radio. On the radio, en la radio. On the radio, en la radio. I have seen it on Channel 8. Lo he visto en el canal 8.
I have seen it on Channel 8. Lo he visto en el canal 8. On también lo usamos cuando indicamos la dirección de un lugar. For example, on the left, a la izquierda. On the left, a la izquierda. On the right, a la derecha. On the right, a la derecha. On también lo usamos en expresiones de tiempo. En estos casos que vamos a ver ahora, con los días de la semana. On Monday, el lunes. On Monday, el lunes. On Friday, el viernes. On Friday, el viernes. Puede ser también on Thursday, el jueves. On Saturday, el sábado. On Sunday, el domingo, y así sucesivamente. Ya luego vamos a ver los días de la semana en las próximas clases. También usamos on para referirnos a un día con nombre propio. For example, on Christmas Day, el día de Navidad. On Christmas Day, el día de Navidad. On Easter Sunday, el domingo de Pascua. On Easter Sunday, el domingo de Pascua. On Easter Sunday, el domingo de Pascua. On también lo usamos con fechas concretas. For example, on the 10th of December, el 10 de diciembre. On the 10th of December, el 10 de diciembre. On the 10th of December, el 10 de diciembre. On your birthday, en tu cumpleaños. On your birthday, en tu cumpleaños. On your birthday, en tu cumpleaños. Otros usos de on es que lo usamos para indicar consumo de sustancias. For example, I am on antibiotics. Estoy tomando antibióticos. I am on antibiotics. Estoy tomando antibióticos. También lo usan cuando dice I am on drugs. Y ya ustedes saben. Seguimos con las preposiciones de lugar. Ahora vamos a ver la preposición at. Esta preposición tiene unas formas de uso muy particulares y yo diría que es la más difícil de aprender para los estudiantes, ya que confunde un poquito. Vamos a conocerla bien a fondo y vamos a ver sus diferentes usos. Pon mucha atención porque es muy importante que sepas cuándo usar at. At la podemos usar con expresiones de lugar en los siguientes casos. Por ejemplo, for example, at the bridge, en el puente. At the bridge, en el puente. At the door, en la puerta. At the door, en la puerta. At the window, en la ventana. At the window, en la ventana. At the traffic light, en el semáforo. 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 At home, en casa. At home, en casa. At home, en casa. At school, en la escuela. At school, en la escuela. At school, en la escuela. At the bus stop, en la parada de autobús. At the bus stop, en la parada de autobús. At work, en el trabajo. At work, en el trabajo. At the office, en la oficina. At the office, en la oficina. At the office, en la oficina. At the airport, en el aeropuerto. At the airport, en el aeropuerto. At university, en la universidad. At university, en la universidad. At the movies, en el cine. At the movies, en el cine. At the library, en la biblioteca. At the library, en la biblioteca. At the library, en la biblioteca. At the bank, en el banco. At the bank, en el banco. At a party. At a party, en una fiesta. At a party, en una fiesta.
At a concert, en un concierto. At a concert, en un concierto. At a meeting, en una reunión. At a meeting, en una reunión. Anteriormente mencioné que at puede ser un poco confuso de usar, y esto es debido principalmente porque su uso se confunde con la preposición in. Para expresar que estamos dentro de un lugar, se suele emplear in, pero para algunos lugares, como los de los ejemplos de arriba, se usa at. Este uso tal vez sea el más complicado para diferenciar cuando tenemos que emplear in o at. En general empleamos in si el lugar es cerrado o tiene límites, y at con un sentido más amplio. Normalmente tendremos que usar in cuando nos referimos a estar dentro y at al referirnos a estar al lado. En los ejercicios del programa veremos muchos casos de este uso y veremos más adelante. Por lo tanto, vamos a aprender a usarlo con el paso del tiempo. Continuamos con el uso de at. Vamos a ver at ahora con direcciones. At 125 First Avenue, en el 125 de la Primera Avenida. At 315 Baker Street, en el 315 de la calle Baker. At 315 Baker Street, en el 315 de la calle Baker. Usamos at con expresiones de posición. For example, at the back, en la parte de atrás. At the back, en la parte de atrás. At the back, en la parte de atrás. At the end, al final. At the end, al final. At the end, al final. At the front, en la parte de delante. At the front, en la parte de delante. At the bottom, en el fondo, en la parte del fondo. At the bottom, en la parte del fondo. At the sides, al lado. At the sides, al lado. At the top, en la parte de arriba. At the top, en la parte de arriba. At the top, en la parte de arriba. Usamos at para referirnos a una hora del día. For example, at 4 o'clock, a las 4 en punto. At 4 o'clock, a las 4 en punto. At 4 o'clock, a las 4 en punto. Usamos at al referirnos a un periodo del año con nombre propio. For example, at Christmas, en Navidad. At Christmas, en Navidad. At Easter, en Pascua. At Easter, en Pascua. Ahora vamos a ver la preposición in, que es la que mencioné anteriormente. Se confunde mucho con at. Es una de las preposiciones más usadas, cabe destacar, y también tiene diferentes usos. Vamos a verlos a continuación. Usamos in con expresiones del lugar en los siguientes casos. Para expresar que algo o alguien está dentro de un objeto o un espacio cerrado. For example, in this box, en esta caja. In this box, en esta caja. In this box, en esta caja. In my pocket, en mi bolsillo. In my pocket, en mi bolsillo. Usamos in dentro de una zona delimitada. For example, in the park, en el parque. In the park, en el parque. In the park, en el parque. In the garden, en el jardín. In the garden, en el jardín. In the garden, en el jardín. Usamos in dentro de las distintas estancias de una casa. For example, in the kitchen, en la cocina. In the kitchen, en la cocina. In the kitchen, en la cocina. Your dog is in the living room. Tu perro está en la sala de estar. Your dog is in the living room. Tu perro está en la sala de estar.
Usamos in con países, ciudades y continentes. For example, in Mexico, en México, in New York, en Nueva York. Usamos in para expresar que algo o alguien está dentro de un líquido. For example, in the water, en el agua. In the ocean, en el océano. In the water, en el agua. In the ocean, en el océano. Usamos in en un libro, revista o periódico si es con sentido general. For example, in a book, en un libro. In a book, en un libro. In a magazine, en una revista. In a magazine, en una revista. Usamos in cuando nos referimos a un mes, año, estación del año o periodos de tiempos más largos. For example, in January, en enero. In January, en enero. In January, en enero. In 1924, en 1924. In 1924, en 1924. In winter, en invierno. In winter, en invierno. In this century, en este siglo. In this century, en este siglo. Usamos in para referirnos a las partes del día. For example, in the morning, en la mañana. In the morning, en la mañana. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. O por la tarde. In the afternoon, por la tarde. In the afternoon, por la tarde. In the evening, por la noche. In the evening, por la noche. Usamos in para indicar que ocurrirá en el futuro. For example, in 5 months, en 5 meses. In 5 months, en 5 meses. Usamos in con frases sobre la meteorología. For example, in the rain, en la lluvia. In the wind, en el viento. In the fog, en la niebla. In the rain, en la lluvia. In the wind, en el viento. In the fog, en la niebla. Below. Below significa debajo de. Lo usamos cuando el sujeto u objeto está debajo de otro sujeto u objeto, pero no hay contacto físico entre ellos. Como por ejemplo, for example, the cat is under the table. Aquí vemos que el gato está debajo de la mesa. The cat is under the table. Y no están teniendo contacto con la mesa, pero está debajo de la mesa. Is under the table. Let's continue and see more examples. Vamos a continuar y ver más ejemplos. The book is below the table. El libro está debajo de la mesa. The book is below the table. El libro está debajo de la mesa. The book is below the table. El libro está debajo de la mesa. Estas preposiciones que vas a ver a continuación son más fáciles que las que expliqué anteriormente porque tienen un significado que es único y es más fácil de comprender. También tenemos under, que es debajo de. Under, debajo de. Tanto under como below significan lo mismo, pero se utilizan en distintos contextos. Por ejemplo, usa under cuando veas que hay contacto físico entre ambos objetos o sujetos. I like to sleep under the covers. Me gusta dormir bajo las cobijas. I like to sleep under the covers. Me gusta dormir bajo las cobijas. The water flows under the bridge. El agua fluye por debajo del puente. The water flows under the bridge. El agua fluye por debajo del puente. I put the ticket under the book. Yo puse el ticket debajo del libro. I put the ticket under the book. Yo puse el ticket debajo del libro. Ahora vamos a ver above. Above significa arriba de o encima de. Above, arriba de o encima de. The ball is above the table. La bola está sobre la mesa. The ball is above the table. La bola está sobre la mesa.
The car is above the fridge. El auto está arriba del refrigerador. The car is above the fridge. El auto está arriba del refrigerador. In front of, enfrente de. In front of, enfrente de. In front of, enfrente de. For example, I am in front of the church. Estoy frente a la iglesia. I am in front of the church. Estoy frente a la iglesia. My friend is in front of my house. Mi amigo está enfrente de mi casa. My friend is in front of my house. Mi amigo está enfrente de mi casa. Ahora vamos a ver between. Between significa en medio de o entre. Between, en medio de o entre. Let's see some examples with between. There is a ball between the trees. Hay una pelota en medio de los árboles. There is a ball between the trees. Hay una pelota en medio de los árboles. My car is between two bikes. Mi auto está entre dos bicicletas. My car is between two bikes. Mi auto está entre dos bicicletas. My car is between two bikes. Mi auto está entre dos bicicletas. Vamos ahora a conocer behind. Behind significa detrás de. Behind, detrás de. Behind, detrás de. Vamos a ver algunos ejemplos. She always walk behind me. Ella siempre camina detrás de mí. She always walk behind me. Ella siempre camina detrás de mí. My cat is hiding behind the door. Mi gato se esconde detrás de la puerta. My cat is hiding behind the door. Mi gato se esconde detrás de la puerta. The dog is behind the car. El perro está detrás del auto. The dog is behind the car. El perro está detrás del auto. The dog is behind the car. El perro está detrás del auto. Ahora vamos a ver next to. Next to significa junto a o al lado de. Next to, junto a o al lado de. For example, your house is next to ours. Su casa está al lado de la nuestra. Your house is next to ours. Su casa está al lado de la nuestra. I sat next to you. Me senté al lado tuyo. I sat next to you. Me senté al lado tuyo. I sat next to you. Me senté al lado tuyo. I live next to your house. Yo vivo al lado de tu casa. I live next to your house. Yo vivo al lado de tu casa. Vamos ahora a conocer inside. Inside significa inside, dentro. Inside, dentro. Por ejemplo, everybody is inside. Todos están adentro. Everybody is inside. Todos están adentro. The apple is inside the box. La manzana está dentro de la caja. The apple is inside the box. La manzana está dentro de la caja. The pencil is inside the book. El lápiz está dentro del libro. The pencil is inside the book. El lápiz está dentro del libro. Across, al otro lado de. Across, al otro lado de. My school is across from the neighborhood. Mi escuela está enfrente del vecindario. My school is across from the neighborhood. Mi escuela está enfrente del vecindario. The bank is across from the park. El banco está frente al parque. The bank is across from the park. El banco está frente al parque. Far from, lejos de. Far from, lejos de. I am far from the bank. Estoy lejos del banco. I am far from the bank. Estoy lejos
del banco. I am far from the bank. Estoy lejos del banco. She is far from home. Ella está lejos de casa. She is far from home. Ella está lejos de casa. Near, cerca de. Near, cerca de. The cinema is near my house. El cine está cerca de mi casa. The cinema is near my house. El cine está cerca de mi casa. My school isn't near my house. Mi escuela no está cerca de mi casa. My school isn't near my house. Mi escuela no está cerca de mi casa. The supermarket is near the mall. El supermercado está cerca del centro comercial. The supermarket is near the mall. El supermercado está cerca del centro comercial. Ahora veamos algunos ejemplos un poquito más claros. Por ejemplo, for example, the apple is on the box. The apple is on the box. The apple is in the box. The apple is in the box. The apple is next to the box. The apple is next to the box. The apple is in front of the box. The apple is in front of the box. The apple is behind the box. The apple is behind the box. The apple is between two boxes. The apple is between. The apple is between the boxes. The apple is between the boxes. The apple is under the box. The apple is under the box. Y bueno, ya terminamos las preposiciones en inglés. Ahora vamos a entrar en otro tema que son las conjunciones en inglés. Las conjunciones son las palabras que se utilizan para unir dos o más partes de una oración o dos o más oraciones. Estoy segura que la has visto anteriormente. Son muchísimas, existe una gran cantidad de ellas, pero vamos a ver en esta clase las más importantes y luego en las demás clases la vamos a seguir viendo para así no acumular tantas cosas y irlas aprendiendo poco a poco. And significa y, but, pero, then, entonces, if, sí. And, y, but, pero, then, entonces, if, sí. La palabra inglesa and significa y. Es un conector muy utilizado en el idioma inglés. Es súper famoso. Aparentemente su uso parece sencillo y no hay duda sobre ello. Es súper sencillo aprenderlo. Lo haremos a través de ejemplos. Mary and Bill. María y Bill. Mary and Bill. María y Bill. Bread and cheese. Pan y queso. Bread and cheese. Pan y queso. They drank, talked, and danced. Ellos bebieron, hablaron y bailaron. They drank, talked, and danced. Ellos bebieron, hablaron y bailaron. Yellow and black socks. Medias amarillas y negras. Yellow and black socks. Medias amarillas y negras. Ahora vamos a ver buts. But significa pero en inglés. For example, I like strawberries, but I don't like blueberries. Me gustan las fresas, pero no los arándanos. I like strawberries, but I don't like blueberries. Me gustan las fresas, pero no los arándanos. She can speak French, but he can't. Ella puede hablar francés, pero él no. She can speak French, but he can't. Ella puede hablar francés, pero él no. Yes, but I don't like New York. Sí, pero no me gusta New York. Yes, but I don't like New York. Sí, pero no me gusta New York. The software is easy to use, but also very simple.
El software es fácil de usar, pero también muy simple. The software is easy to use, but also very simple. El software es fácil de usar, pero también muy simple. I speak French, but I've never been to France. Yo hablo francés, pero nunca he estado en Francia. I speak French, but I've never been to France. Yo hablo francés, pero nunca he estado en Francia. Then, después o entonces. Puede tener dos significados. La palabra then, esta indica tiempo, pasado, presente o futuro. Una marca de tiempo o una secuencia de eventos. Vamos a ver algunos ejemplos para que aprendas a usarlos. Then, the lights went out. Entonces, las luces se apagaron. Then, the lights went out. Entonces, las luces se apagaron. He smiled, then he left. Él sonrió, después se fue. He smiled, then he left. Él sonrió, después se fue. First, brush your teeth, then go to bed. Primero, cepíllate los dientes y luego vete a la cama. He listened, then he spoke. Él escuchó, después habló. He listened, then he spoke. Él escuchó, después habló. Ahora vamos a ver la conjunción if. If no es lo mismo que yes. Sirve para explicar los hechos que seguramente ocurrirán en el futuro. Es una predicción de algo que pasará sí o sí. Vamos a aprenderlo por medio de ejemplos para que lo domines fácilmente. If significa sí, pero no igual que yes, como mencioné anteriormente. Example: If it rains today, I will stay at home. Si llueve hoy, me quedaré en casa. If it rains today, I will stay at home. Si llueve hoy, me quedaré en casa. I will drive you to the school if you lend me your car. Te llevaré a la escuela si me prestas tu auto. I will drive you to school if you lend me your car. Te llevaré a la escuela si me prestas tu auto. If you water the plants grow. Si riegas las plantas crecen. If you water the plants grow. Si riegas, if you water the plants grow. Si riegas las plantas crecen. If you water the plants grow. Si riegas las plantas crecen. If you study, you will pass the exam. Si estudias, aprobarás el examen. If you study, you will pass the exam. Si estudias, aprobarás el examen. If the team wins, we will celebrate later. Si el equipo gana, celebraremos más tarde. If the team wins, we will celebrate later. If I have time, I'll finish that letter. Si tengo tiempo, terminaré esa carta. If I have time, I'll finish that letter. Si tengo tiempo, terminaré esa carta. Ahora vamos a aprender un vocabulario fundamental en inglés. Para tener un inglés fluido, debes enfocarte en construir un vocabulario fuerte y básico, lo cual haremos en este curso poco a poco. Food and meals, alimento y comidas. Cheese, queso. Cheese, queso. Chicken, pollo. Chicken, pollo. Dessert, postre. Dessert, postre. French fries, papas fritas. French fries, papas fritas. Fried chicken, pollo frito. Fried chicken, pollo frito. Ham, jamón. Ham, jamón. Hamburger, hamburguesa. Hamburger, hamburguesa. Macaroni, macarrones. Macaroni, macarrones. Mashed potatoes, puré de papas. Mashed potatoes, puré de papas. Meatballs,
albóndigas. Meatballs, albóndigas. Noodles, fideos. Noodles, fideos. Omelette, tortilla. Omelette, tortilla. Pork, carne de cerdo. Pork, carne de cerdo. Pork chops, costillas de cerdo. Pork chops, costillas de cerdo. Potato chips, papas fritas. Potato chips, papas fritas. Ribs, costillas. Ribs, costillas. Roast beef, carne asada. Roast beef, carne asada. Salad, ensalada. Salad, ensalada. Sauce, salsa. Sauce, salsa. Sausage, salchicha. Sausage, salchicha. Soup, sopa. Soup, sopa. Steak, bistec. Steak, bistec. Steak, bistec. Stew, guisado. Stew, guisado. Stew, guisado. Tomato sauce, salsa de tomate. Tomato sauce, salsa de tomate. Turkey, pavo. Turkey, pavo. Vegetables, vegetales. Vegetables, vegetales. Y bueno, en este curso no solo vamos a aprender gramática y reglas y ejemplos, también vamos a aprender mucho vocabulario, lo cual es la clave para un inglés más fluido. Ahora vamos a ver drinks and beverages, tragos y bebidas. Apple juice, jugo de manzana. Apple juice, jugo de manzana. Can of Coke, lata de Coca-Cola. Can of Coke, lata de Coca-Cola. Champagne, champán. Champagne, champán. Cider, sidra. Cider, sidra. Hot chocolate, chocolate caliente. Hot chocolate, chocolate caliente. Juice, jugo. Juice, jugo. Lemonade, limonada. Lemonade, limonada. Milkshake, batida. Milkshake, batida. Orange juice, jugo de naranja. Orange juice, jugo de naranja. Red wine, vino tinto. Red wine, vino tinto. Soft drink, refresco. Soft drink, refresco. Tea, té. Tea, té. Tomato juice, jugo de tomate. Tomato juice, jugo de tomate. Water, agua. Water, agua. White wine, vino blanco. White wine, vino blanco. Seguimos construyendo un vocabulario eficaz. Ahora vamos a conocer los fish and seafood, peces y mariscos. Clam, almeja. Clam, almeja. Cod, bacalao. Cod, bacalao. Crab, cangrejo de mar. Crab, cangrejo de mar. Hake, merluza. Hake, merluza. Halibut, mero. Halibut, mero. Herring, arenque. Herring, arenque. Lobster, langosta. Lobster, langosta. Octopus, pulpo. Octopus, pulpo. Oyster, ostra. Oyster, ostra. Sardines, sardinas. Sardines, sardinas. Shark, tiburón. Shark, tiburón. Shellfish, marisco. Shellfish, marisco. Squid, calamar. Squid, calamar. Beets, remolacha. Beets, remolacha. Bell pepper, pimiento morrón. Bell pepper, pimiento morrón. Broccoli, brócoli. Broccoli, brócoli. Cabbage, repollo.
cabbage, repollo. Carrots, zanahoria. Carrots, zanahoria. Cauliflower, coliflor. Cauliflower, coliflor. Celery, apio. Celery, apio. Cucumber, pepino. Cucumber, pepino. Eggplant, berenjena. Eggplant, berenjena. Garlic, ajo. Garlic, ajo. Leek, puerro. Leek, puerro. Lettuce, lechuga. Lettuce, lechuga. Mushrooms, hongos. Mushrooms, hongos. Onion, cebolla. Onion, cebolla. Parsley, perejil. Parsley, perejil. Potato, papas. Potato, papas. Tomato, tomate. Tomato, tomate. Excelente, estos fueron los vegetales. Vocabulario completo de los vegetales más usados. También vimos los pescados y mariscos. También vimos un vocabulario de alimentos más común y también de bebidas. Nuestro libro Inglés Fluido 1 y 2 están disponibles en amazon.com. Te dejo el link en la descripción del video. Este libro está disponible en físico y digital con envíos a todos los países. Tiene también la pronunciación escrita y es perfecto para empezar. Serán 5 libros, los cuales incluyen un nivel básico, intermedio y avanzado. Busca el tuyo ahora. Suscríbete y activa la campanilla. En la descripción y en las tarjetas arriba del video te dejo las clases anteriores completas de este curso completo de inglés básico. Te invito a seguirnos en Instagram, visitar nuestra cuenta, por favor, lo más pronto que puedas. Tenemos contenido increíble en Instagram totalmente gratis. Visita nuestra página web englishcareyou.com. Déjanos saber si te gustó este video en los comentarios. Muy pronto vengo con la clase número 4, la cual será impresionante y la cual te va a ahorrar muchísimos meses de estudio, así que suscríbete y activa la campanilla para que seas el primero en enterarte. See you later and thank you for watching this video.